A ver, vamos a ver. Vista panorámica. Panorámica. Bien. ¿Pueden ustedes ver la presentación? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ok, vamos a comenzar. Por favor, apaguen sus micros. Bien. El día de hoy vamos a tocar dos temas relacionados. Uno de ellos de repente ya conocen o lo hemos visto en un curso paralelo que se llama Medicamentos para Venta sin Receta Médica. ¿Sí? Que ustedes los conocen con el nombre de OTC. Y le vamos a agregar aquellos medicamentos que se les conoce medicamentos para botiquines. Para botiquines. Recuerden ustedes que dentro de los tipos de establecimientos farmacéuticos existen los famosos botiquines, ¿no? A ver, ¿quién me puede mencionar cuáles son los tipos de establecimientos farmacéuticos? Son 7 en total. Eh, Farmacias, botiquines, droguería, almacén especializado, boticas, no me acuerdo. Laboratorio, Laboratorio y falta uno. Droguería. Ya está. Farmacias de los establecimientos. Sería ¿De laboratorio salud? farmacéutico. farmacia de los establecimientos. De salud. Muy bien. Farmacias de establecimientos de... Muy bien, apaguen sus micros para continuar. Entonces ya ustedes recuerdan que hay 7 tipos de establecimientos farmacéuticos: farmacias, boticas, farmacias de los establecimientos de salud, existen las droguerías, existen los laboratorios farmacéuticos, los almacenes especializados y también existen los botiquines, ¿no? Un botiquín no tiene toda la estructura que tiene una farmacia, porque un botiquín está normalmente ubicado en una posta médica. Entonces, el espacio es bastante reducido y la cantidad de productos farmacéuticos es limitada, ¿sí? Muy limitada. Entonces, vamos a entender cuál es la reglamentación para este grupo especial de establecimientos farmacéuticos. Bien, presten atención. Bien. Nuevamente recordándoles que los productos de venta libre tienen una gran importancia porque hay un gran movimiento, ¿sí? Hay un gran movimiento donde los productos líderes siguen siendo las leches maternizadas, los analgésicos antiinflamatorios y los productos para las infecciones respiratorias como el VIX. Entonces, hay una gran demanda de productos de venta libre, que hace que estos productos sean los líderes de mercado, ¿no? Otra categoría de productos de venta libre que está creciendo mucho es el de los antiácidos y protectores de mucosa. Entonces vean ustedes la preponderancia y la importancia que tienen los productos de venta libre y sobre todo el riesgo de la automedicación. El riesgo de la automedicación. Muy bien. ¿Qué es un medicamento de venta libre? También es un concepto que ya lo hemos conocido. Categoría de medicamentos producidos, distribuidos y vendidos a los consumidores o usuarios para que los utilicen por su propia iniciativa. Aquí no hay una receta de por medio, aquí lo que hay es una publicidad que puede influir en el consumo y la automedicación de estos productos de venta libre. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, profesor. No, profesor. Muy bien. El término OTC significa over the counter, como ustedes saben, productos sobre el mostrador. Recuerden ustedes que en otros países está prohibido la exhibición de cualquier medicamento que sea con receta médica. Por eso, si ustedes se habrán dado cuenta, muchos establecimientos farmacéuticos solamente exhiben productos de venta libre. El resto de productos está guardado dentro de las gavetas.
Ese debería ser el correcto o el correcto modo de almacenaje y exhibición. Muy bien. Para considerar un medicamento de venta libre, ojo, debe estar considerado en las normas farmacológicas. Si la norma farmacológica dice que ese medicamento es de receta, entonces lamentablemente no se puede hacer absolutamente nada. El día de ayer, sus compañeros de la noche me hacían una salvedad. Me decían que existía un producto que se llamaba Bomixtal del laboratorio Rox Pharma, que contenía dimenhidrinato 50 miligramos, que dentro de su empaque decía producto de venta libre. Y me hacían mención que había la misma sustancia bajo el nombre de Gravol, pero que dentro de su empaque decía venta exclusivo con receta médica. Les traslado la pregunta. Tengo la misma sustancia, tengo dos marcas. Uno dice de venta libre y el otro dice de venta con receta. ¿A cuál le hago caso? Venta Se supone que el de venta con con receta. receta, claro, para ser más seguro. A ver, entonces les hago una nueva pregunta. ¿Se equivocó la Digemit? Ustedes van a tener O ese problema. probablemente sea la concentración del producto. Ambos de, venta- ambos de 50 miligramos. A la con receta. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Dígame. Puede ser también porque como cada medicamento, por ejemplo, le cae mal a ciertas personas, entonces puede ser que ya le haya caído mal a una cierta cantidad de grupos, de un grupo de personas, entonces es por eso que lo están restringiendo el medicamento, ya no lo ponen a venta libre, sino ya no se puede vender libremente, ¿no? Ya, perfecto. Te hago la siguiente Y pregunta. si no, bajo Contiene receta lo médica. mismo. El producto que decía Pero sí, para el venta producto contiene lo mismo. contiene lo mismo, contiene lo mismo. Y encima, el producto que decía venta con receta era Gravol, que como ustedes saben es ampliamente conocido. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué creen que pasó ahí? Ha habido una confusión. Los inspectores de Digemit no se pueden equivocar porque ellos tienen la ley de por medio. Profesor, yo considero que eso simplemente es una cuestión de precios y de conocimiento del mercado, porque cuando uno tiene cierto conocimiento, uno va y compra un dimenhidrinato. Pero cuando uno no conoce nada y realmente solo se guía de lo que le puedan haber sugerido, pues va y compra Gravol. Pero en sí los dos productos son lo mismo. Sí, pero no estamos hablando de la parte comercial, estamos hablando del registro. Porque si ustedes en este momento van a una farmacia botica y buscan el producto Bomixtal del laboratorio Rox Pharma que contiene dimenhidrinato, en su empaque dice producto para venta sin receta médica. Y si ustedes ven un Gravol de la misma presentación, 50 miligramos, ¿sí?, en tabletas, van a ver que en su empaque dice producto para venta exclusivamente con receta médica. ¿Qué pasó ahí? Son la misma sustancia, son el mismo producto, la misma forma farmacéutica de dos laboratorios, uno con receta y uno sin receta. La diferencia es que uno está registrado con un nombre comercial, profesor. Ambos tienen su nombre comercial. Bomixtal por un lado y Gravol por el otro. ¿Qué pasó? ¿El costo? ¿Qué tiene que ver el costo con el registro sanitario? Depende del laboratorio. ¿Qué tiene que ver el laboratorio? ¿Hay preferencia para algunos laboratorios que otros? Ambos, Lo que pasa es que, y ambos ¿Concentración, profesor? la misma concentración. profesor, de repente porque el que está registrado con un nombre como Gravol, por ejemplo, de repente por los excipientes que tiene está registrado con algún otro tipo de registro, valga la redundancia. Ambos son no? lo mismo. Y ambos son laboratorios nacionales, como para que no digan que uno es importado y el otro es nacional. No, ambos son nacionales, Rospharma es peruano, Medifarma es peruano.
Ambos son la misma sustancia, la misma presentación, la misma concentración. Uno dice para venta con receta y otro dice para venta sin receta. Ambos No habría una tienen diferencia, registro profesor. sanitario. Ambos tienen registro sanitario. Pero debe haber alguna razón por la cual se han Obviamente diferenciado. hay alguna razón. Se los dejo de tarea para la siguiente clase, para poder avanzar. Ay, no. Profesor, Profesor, pero pero está usted le deja bueno. Debería explicar. Saca la duda. Porque ¿cómo lo vamos a averiguar nosotros? Ustedes, Nosotros Debería explicarnos. aprendiendo. ok, están aprendiendo, entonces es una tarea de investigación. Y la otra semana conversamos su respuesta para poder avanzar con los temas. Pero miren, Profesor, disculpe dígame. la pregunta exacta, por favor. Investigar sobre... Caso específico, les voy a enviar al grupo de WhatsApp la foto de los dos medicamentos para que ustedes lo averigüen. Sí, lo averigüen como una tarea de investigación y vean qué podría haber pasado ahí. ¿Bien? Pero nuestra investigación va a por qué los dos medicamentos tienen esa diferencia de venta. O sea, por qué uno es de venta libre y por qué Bien. uno es de venta Con con la receta. restricción del caso. Con la receta médica, así es. ¿Sí? Así es. ¿Ya? Muy bien. Ya les paso las fotos para que usted, ojo, a sus compañeros del turno de la noche de administración, yo ya les dije la respuesta, porque ellos me hicieron la pregunta retadora a mí. ¿Sí? Entonces ellos ya tienen más o menos la respuesta, ¿no? Ahora, para ustedes es la investigación, porque yo les he hecho la pregunta a ustedes. ¿Está claro? Sí, profesor, pero nos está Ya, haciendo profesor. bullying. No, no les estoy haciendo una pregunta para que ustedes en cualquier momento, en su centro de trabajo, en su institución donde trabaje, se puede presentar este tipo de casos. Pónganse ustedes que tengan su farmacia o su botica, gracias a Dios, tengan ustedes su negocio, y venga un inspector de Digimit y les diga, oiga, pero ¿por qué este producto es para venta sin receta y por qué la misma cosa es para venta con receta? Entonces, ¿podría ser una pregunta válida en una inspección de Digimit? Sí, ¿no? Podría ser, ¿no? Sí, Profesor, ¿puede que alguno esté en comprimido y el otro esté en inyectable? La misma presentación, por eso le digo, la misma forma farmacéutica. Yo les voy a mandar la foto de los dos medicamentos y ustedes se van a dar cuenta y después ustedes investiguen qué puede haber pasado. Bien, vamos a continuar. Características de los productos de venta libre destinado para síntomas o enfermedades leves o comunes de corta duración, ampliamente conocidas y que resulten fácilmente identificables. Amplio índice terapéutico, bastante efectivo y pocos efectos adversos o que estos sean mínimos. La posología amplia, ¿sí? La posología amplia, ya les mencioné, por ejemplo, paracetamol, hay una amplia dosificación, hasta 4 gramos por día, pero ojo, siempre empezamos de menos a más. Rango limitado de indicaciones para pocas dolencias, ¿no? Medicamentos para el dolor de cabeza, obviamente para el dolor de cabeza, para dolores musculares leves o moderados, para dolores leves moderados, ¿sí? Para las náuseas, para los vómitos, para la protección de la mucosa del estómago, etc. No deben ser susceptibles de desarrollar taquifilaxia. ¿Qué cosa es la taquifilaxia? respiración rápida. No, eso no es taquifilaxia. Eso se llama hiperventilación. ¿Qué significa también dependencia? Atención farmacéutica o atención de medicamentos esenciales de primer ciclo. ¿Recuerdan? ¿No? Bien. La taquifilaxia es una propiedad que tienen algunos medicamentos que producen acostumbramiento por parte del paciente. Es decir, si estuvo tomando 500 miligramos, es muy probable que el cuerpo de ese paciente
con un uso continuo de este medicamento necesite una dosis mayor para tener el mismo efecto. Y así sucesivamente el paciente requiere dosis mayores para el mismo efecto. Esa es una propiedad que se llama taquifilaxia. Y eso no debe pasar con los productos de venta libre. Si yo necesito 500 miligramos para calmar un dolor de cabeza, obviamente necesitaré 500 miligramos. Recuerden ustedes que los productos de venta libre tienen un uso constante. Un uso constante. Entonces, estaría mal que un producto de venta libre genere taquifilaxia, es decir, que cada vez el paciente necesite dosis mayores, concentraciones mayores del medicamento. ¿Está claro? Sí, profesor. Profesor, ¿se podría decir también que es la resistencia que trae el cuerpo al medicamento? Más que resistencia, acostumbramiento al medicamento. Bien. Tampoco deben generar dependencia los productos de venta libre, es decir, la persona no se debe volver adicta al medicamento. No deben enmascarar enfermedades serias, es decir, un producto de venta libre no debe disimular otras enfermedades. Por ejemplo, si un paciente sufre de artritis o artrosis y toma antiinflamatorios, está enmascarando la enfermedad de fondo, porque está únicamente calmando el dolor y la inflamación momentáneamente. ¿Qué debe hacer el paciente en este caso? Un paciente con artritis o artrosis, ¿qué debería hacer? Debe ir a su médico y tomar el medicamento que va Correcto. que para la artritis, Muy bien. no solamente calmantes. Muy bien, señorita Carmen, creo que es usted, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, como dice su compañera, es correcto. Si yo tengo una enfermedad crónica, lo que debo ir o debo hacer es ir al especialista para tratar la enfermedad crónica de fondo. Y no únicamente calmarme con analgésicos o antiinflamatorios. Estos medicamentos de venta libre lo único que van a hacer es enmascarar el dolor o la inflamación, pero la enfermedad de fondo no la van a curar. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Características de los textos de los medicamentos de venta libre. Recuerden, el inserto, la cajita, el empaque, tiene una información que debe ser visible para todos los pacientes o consumidores. Primero, nombre genérico o de marca comercial, nombre y cantidades de los principios activos de acuerdo a su DCI, instrucciones de uso, dosificación, precauciones, advertencias y reacciones secundarias. Es fundamental que esto esté correctamente identificable en letras grandes. También es importante el peso o el contenido del empaque, el fabricante y sobre todo su registro sanitario que valida la comercialización del producto dentro del territorio peruano. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Muy bien. ¿Qué otros detalles debemos verificar dentro de los textos de un medicamento de venta libre? Lote, fecha La fecha de vencimiento también Ah, así está. así está. Lote, fecha de expiración, químico, farmacéutico responsable y cualquier otro texto que se especifique o que amerite. Por ejemplo, algunas precauciones en cuanto a su administración, algún efecto que podría presentarse, por ejemplo, coloraciones de la orina distintas a la coloración normal, como en el caso de la fenazopiridina, que pinta el color de la orina de un color naranja o rojizo,
Entonces, una serie de advertencias que se les debe comunicar al paciente para evitar cualquier sobresalto o que el paciente se asuste. Bien, ¿alguna pregunta? Profesor, pero la fenazopiridina también es de venta libre. La de, Creo que es un narcótico. a ver, la de 100 miligramos es de venta con receta, la de 50 es de venta libre. ¿Sí? Es igual que la Pronax, el naproxeno. 550 es para venta con receta, 275 o menos es para venta libre. ¿Le quedó claro, señorita? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Cómo elijo un medicamento OTC para tomar o utilizarlo correctamente? En primer lugar, hay que leer correctamente la etiqueta. Recuerden, no hay que confundirse, no hay que confundir un antitusígeno, confundirlo con un medicamento para el resfriado o para la alergia, ¿sí? No hay que confundir un antiácido, ¿sí? Un antiácido con un protector de mucosa. Son cosas muy distintas. Busque el medicamento de los síntomas que presenta. Es decir, trate de empatar el medicamento que va a utilizar con los síntomas que padece. Jamás tomen un medicamento si no tienen esos síntomas. Jamás tomen un medicamento si es que no tienen esos síntomas. Verifique si el medicamento tiene algún tipo de complicaciones o problemas en las personas. Y por último, cualquier duda, consulte al profesional. ¿Sí? Son las recomendaciones para utilizar correctamente un medicamento de venta libre. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Sugerencias para los medicamentos de venta libre. Siga las instrucciones. Sepa qué medicamento está tomando. Todos los medicamentos se vuelven menos eficaces con el tiempo. Ya saben ustedes, un medicamento que es abierto el empaque pierde las propiedades de esterilidad, ¿sí? Pierde también el tiempo o fecha de vencimiento. Guarde los medicamentos en un lugar fresco y seco, es decir, un correcto almacenamiento de los medicamentos, ¿no? Son algunas sugerencias para medicamentos de venta libre. Y recuerden también que los medicamentos de venta libre ayudan a tratar problemas de salud bastante comunes, como alergias, estreñimiento, resfriado, gripe, influenza, náuseas, entre otros. Algunas dolencias que son fácilmente identificables. También debemos recordar que los medicamentos de venta libre pueden presentar algunos efectos secundarios. ¿Sí? Por ejemplo, antihistamínicos que producen sueño. Es un efecto secundario que hay que conocer y hay que saber utilizar. Si el paciente es un taxista, obviamente no podrá utilizar clorfenamina. Tendríamos que brindarle alguna otra alternativa. Pero si el paciente se va a ir a dormir, obviamente utilizaríamos clorfenamina para esa alergia que le va a permitir descansar correctamente a este paciente. ¿Alguna pregunta? Profesor, entonces, si va a conducir, ¿qué medicamento se le puede dar para la alergia? Cualquier otro antihistamínico que no produzca sueño, como la cetiricina Una cetiricina. o una levocetiricina. Bien.
Interacciones de los medicamentos. Recuerden, muchas veces el paciente no toma un solo medicamento. Hay que interpretar y hay que conocer cuáles son las posibles interacciones. En algunos casos, estas interacciones aumentan el efecto y en otras ocasiones pueden neutralizar o disminuir el efecto. Entonces, hay que entender y hay que conocer qué posibles interacciones se pueden dar entre algunos medicamentos. También es importante saber que los medicamentos pueden interactuar con ciertos alimentos y ese tipo de recomendaciones también hay que hacerle saber al paciente. ¿Sí? A veces el paciente en la publicidad no ve un comercial completo y podría pensar que no hay ninguna contraindicación para un medicamento. Para eso están los profesionales de la salud en el punto de venta para aclarar esas dudas que se pueden presentar y generar un mal uso del medicamento. ¿Está claro este punto? Son- Sí, señorita, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, todo claro. Perfecto. ¿Qué tipo de interacciones podrían presentar los medicamentos de venta libre? Por ejemplo, la duplicidad, que es bastante común, tomar dos medicamentos que sirven para lo mismo. Pasa con los analgésicos antiinflamatorios. Pasa con personas que toman antiácidos y protectores de mucosa, que son básicamente casi para lo mismo, ¿sí? Y así sucesivamente con una serie de medicamentos, ¿no? Hay personas que toman dos antialérgicos, ¿no? Uno de repente con un jarabe para la tos y otro mediante tabletas que son antigripales. Toman dos antialérgicos cuando lo correcto sería tomar únicamente uno. Y así sucesivamente que podrían generar efectos de duplicación, ¿no? Se duplica el efecto. De la misma manera tenemos la oposición cuando dos medicamentos son contrarios, ¿no? Esto ocurre generalmente con medicamentos que suben o bajan la presión. Ocurre también con medicamentos que suben o bajan el nivel de azúcar, ¿sí? Medicamentos que son metabolizados a nivel hepático, que pueden subir o bajar las grasas, etcétera. Hay una serie de efectos, ¿no? De interacciones de oposición que se presentan en los distintos medicamentos. Pero los más comunes son básicamente los que tienen que ver con la presión arterial. Con la presión arterial. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, ¿puede explicar un poquito más de estos medicamentos de oposición? Por favor. Perfecto. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos, tú tienes un familiar que está consumiendo, vamos a poner un ejemplo de presión arterial. A ver, que no haya tocado. Bien. Tienes un paciente que está tomando, vamos a poner irbesartán, un irbesartán, que es un medicamento para el control de la presión arterial. Entonces, este paciente toma su irbesartán de 160 miligramos todos los días y se controla la presión arterial y no hay ningún inconveniente. Ningún inconveniente. El paciente vive feliz de la vida, controlando su presión arterial, pero resulta que nosotros estamos padeciendo en este momento un clima bastante frío. Y de repente, este familiar, que ya es una persona de la tercera edad, se resfría. Se resfría. ¿Qué medicamento le darías tú para ese resfriado? El primero que se te ocurra. Un antigripal, una marca, la que se te ocurra. Panadol antigripal. Podría ser. Panadol antigripal. Perfecto. Muy bien. Panadol antigripal. Componentes del panadol antigripal. Paracetamol, clorfenamina, dextrometorfano y fenilefrina. ¿Sí? Son los componentes del panadol antigripal. Sí, profesor. Muy bien. De estos cuatro componentes, la fenilefrina es un medicamento que sirve para qué sirve para descongestionar las fosas nasales, pero tiene una particularidad. También eleva la presión arterial.
Mira, un antigripal. Entonces tienes por un lado un medicamento como el irbesartán que baja la presión arterial y acabas de tomar un antigripal que tiene un medicamento que sube la presión arterial. Entonces tienes dos sustancias, dos medicamentos que tienen efectos contrarios. Eso es básicamente la interacción que se le llama oposición o antagonismo. Y hay que conocer. Por eso cuando ustedes vendan un antigripal, siempre pregunten si la persona tiene algún problema de presión alta. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Por último, tenemos aquellos medicamentos que no generan oposición, que no generan duplicidad, pero sí generan algún tipo de alteración. Sí, van a alterar otros medicamentos. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la aspirina. La aspirina puede cambiar la manera en que ciertos medicamentos anticoagulantes con receta médica funcionan. La aspirina tiene la particularidad de aumentar el efecto de los anticoagulantes. Yo les pregunto, ¿para qué se utiliza un anticoagulante? Como su nombre lo indica, para que no se... A ver, Coagular la sangre. para que se Para evite... Para prevenir infarto. Para prevenir infartos o para prevenir que se generen para un buen coágulos. Para prevenir un paro Coágulos de cardíaco. sangre. Así es. Pero tenemos un medicamento como la aspirina que sirve como analgésico, como antimigrañoso y en concentraciones de 100 miligramos sirve también para evitar los coágulos. Entonces, esta aspirina que de repente tú la has tomado para un dolor de cabeza, también va a afectar a estos anticoagulantes alterando su respuesta. Porque es muy probable que la va a aumentar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es probable que lo vaya a aumentar la respuesta de los anticoagulantes. Y podría ser peligroso, porque recuerden, si una persona no coagula, de repente empieza a tener sangrado en las fosas nasales. Y se preguntan, ¿por qué estaré sangrando? ¿Qué habré hecho? ¿Se me habrá roto una venita? No, es resultado de la combinación de estos dos medicamentos. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a Sí, ver, profesor. ya para ir terminando esta clase, ¿sí? Y dejarles una tarea para que la desarrollen durante el día, ¿sí? Sí, profesor. Existe, de acuerdo a la resolución directoral 765 del año 2001, ¿sí? En el artículo 45, ¿sí? Se establece el reglamento de establecimientos farmacéuticos aprobado por el Decreto Supremo 021 del año 2001 y se dispone que la DIGEMIT elabore un listado de productos farmacéuticos y afines para botiquines. Para botiquines. Es decir, estos medicamentos son los que están autorizados para que puedan estar en un botiquín. Entonces, en las postas médicas, ellos pueden tener muchos medicamentos, podría ser el caso, pero los autorizados son los que están en este listado. ¿Cuáles son? Acá los pueden tener ustedes en la pantalla. Están catalogados como medicamentos esenciales. Tienen ustedes analgésicos, antialérgicos, antimicóticos, antijaquecosos o para la migraña, medicamentos dermatológicos, antiinfecciosos, escabicidas, agentes bloqueadores de los rayos solares, antiinflamatorios, desinfectantes, medicamentos gastrointestinales y por último, medicamentos antidiarreicos
otras categorías como los contraceptivos y los antitusígenos. Son los medicamentos autorizados para poder estar en los botiquines. Recuerden ustedes que un botiquín pertenece a una posta, a un centro de salud, con servicios limitados. Y depende mucho del tipo de profesionales que ahí se encuentren. En una posta, en un centro de salud, normalmente están enfermeras, técnicos de farmacias, obstetrices y muy rara vez, tal vez, algún médico general o algún interno de medicina. Pero no encontramos más especialidades. Entonces, el nivel de medicamentos que debe estar en este tipo de establecimientos también es bastante limitado. Y si ustedes se dan cuenta, estos medicamentos están enfocados en síntomas, signos y enfermedades leves. También que están enfocados a curaciones, pero casi ninguno está enfocado para hospitalización. No vemos sueros, no vemos inyectables, solamente vemos algunos medicamentos para intervenciones rápidas. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿ese listado de medicamentos son los mismos medicamentos que puedes encontrar en un botiquín en la calle? Porque usted nos está hablando acerca de un botiquín en un hospital o en una posta. Recuerden ustedes que un tipo de establecimiento farmacéutico son los botiquines. Cuando el establecimiento de salud es más grande, ya pasa a ser una farmacia de un establecimiento de salud. Ahora, que estos medicamentos puedan estar en un botiquín de casa, yo diría que es difícil porque no todos ellos pueden estar en un botiquín de casa. No, me refería a los establecimientos, los llamados botiquines que puedes encontrar, por ejemplo, en los lugares donde no hay farmacia cerca o boticas cerca y botiquines. Así es, en los botiquines, es correcto. Pero estamos hablando de los botiquines de los centros de salud. A ver, si tú encuentras un botiquín en la calle, es decir, en un establecimiento privado, entonces no recibe el nombre de botiquín. O es farmacia o es botica. Pero el término botiquín en la calle no existe como establecimiento privado. Los botiquines con el nombre de botiquines existen en las postas y en los centros médicos. ¿Te quedó claro? Profesor, disculpe. Bueno, yo tenía entendido que un botiquín de manera privada sí podíamos tenerlo, incluso que ahí podíamos medir la presión, tomar la temperatura Es que y todo eso, pero es que, a ver, para entenderlo. A ver, ese tipo de establecimiento no se llama botiquín. Ese tipo de establecimiento se llama tópico, que es una cosa muy distinta. Ya, porque sí, en el otro siglo también Ahora, que sí se llamaba botiquín. no, un tópico es un establecimiento de salud que puede realizar algunas intervenciones rápidas, pero no está establecido para venta de medicamentos. Si vende medicamentos, entonces es una farmacia o una botica. Lo que sí puede realizar es curaciones, medidas de presión arterial, de repente extracción de uñeros, de repente por ahí algún tipo de triaje, pero no puede vender medicamentos, porque ya tendría que recibir la denominación de farmacia o botica. Más aún, un tópico no puede estar en una farmacia o botica porque está prohibido. O es tópico, o es farmacia o botica, pero no puede ser las dos cosas juntas. Les estoy hablando de acuerdo a lo que dice la reglamentación.
¿sí? De acuerdo a lo que dice que hay algunas boticas de periferia que incumplan la norma, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuál es el requisito de tener un tópico en un establecimiento farmacéutico? Que no sean continuos los establecimientos. Es decir, el tópico sea un ambiente que no tenga ningún tipo de conexión con la farmacia y viceversa. El tópico tiene que ser un ambiente con puerta a la calle, ¿no? Con sus propios servicios higiénicos, aséptico, completamente limpio, ¿sí? No debe vender medicinas el tópico y podría haber al costado una farmacia o botica que sea el propietario, pero que no haya ninguna conexión entre ambos locales. ¿Le quedó clara la diferencia? Jóvenes, ¿les quedó claro? Sí, profesor, sí. Entonces ya no se puede tener no se puede vender, no, nosotros de manera particular no podemos tener lo que es botiquín, sino una botica o farmacia. Y si es tópico, solamente es tópico. Así es. A ver, Lucy, no te entiendo. Mejor escribe tu pregunta porque no te entiendo nada. Sí, escríbela, por favor. Profesor, le decimos esto porque en el ciclo pasado, cuando estábamos hablando acerca de los dueños de una botica, de una farmacia, se nos decía que, por ejemplo, pues el dueño de una botica es cualquier persona natural. En el caso de una farmacia es un químico farmacéutico. Y Perfecto. entonces le preguntamos a la profesora, ¿y nosotros qué podríamos poner, que somos técnicos? Y ella nos dijo, ustedes lo que podrían poner es un botiquín con medicamentos esenciales nada más. Bien, bien. Esos botiquines serían en lugares alejados, por ejemplo, de pueblos pequeños. Bien. Claro. Incluso la profesora nos comentó un caso de una de sus alumnas que tenía botiquines en el Alto Trujillo. Bien, a ver. Vamos a aclarar un poquito ese tema. Recuerden ustedes, el Perú es un país multicultural y que tiene muchas variantes. Entonces, es muy probable que si en alguna situación eventual, no estoy hablando de una generalidad, porque si ustedes lo consideran en ciudad y hacen eso, obviamente tienen una sanción, porque el alcance de los inspectores de la DGMIT es en las ciudades. Entonces, en zonas de periferia, en zonas alejadas, es muy probable que ni siquiera haya farmacias o boticas. Que ni siquiera haya farmacias o boticas. Entonces, en este tipo de situaciones, sí es permitido tener ambos establecimientos juntos. Pero si ustedes quieren poner un tipo de establecimiento de ese tipo acá en Trujillo, obviamente que van a recibir una sanción. Porque la reglamentación acá se aplica al 100%. Pero si yo me voy a una zona de periferia, ¿no? Y quiero, de parte mía, ¿no? Brindar salud a mi población, ¿no? Que es una población alejada, donde los indicadores de pobreza y de abandono son bastante altos. Entonces, yo sí tengo esa posibilidad, pero tendría también igualmente sacar un permiso correspondiente. Porque estamos atendiendo a una necesidad de salud. ¿Sí? Estamos atendiendo a una necesidad de salud. Entonces ahí uno puede ser flexible. Siempre y cuando, como les vuelvo a repetir, sacando los permisos y las autorizaciones correspondientes. Nosotros no podemos simplemente porque se nos ocurrió poner un establecimiento de ese tipo. Tenemos que sacar los permisos correspondientes, cumplir con las condiciones mínimas y si estamos autorizados no hay ningún problema de ejercer de esa manera. Pero les vuelvo a repetir, si ustedes quieren hacer ese mismo establecimiento, colocar ese mismo establecimiento en ciudades, es muy probable que reciban una sanción. Porque no está permitido en ciudades donde la DGMIT tiene establecidas las reglamentaciones correctas. ¿Les quedó clara la aclaración? Sí, profesor.
Muy bien. Para todos está clara la aclaración. O sea, yo no digo que no se pueda. Sí se puede, pero hay que ver el ámbito, la injerencia, quién es la autoridad de salud. Y sobre todo, cuál es la finalidad de querer poner un establecimiento de salud con esas condiciones. ¿Bien? Recuerden ustedes, es muy distinto. ¿Bien? ¿Les quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Ahora bien, aparte de los listados de medicamentos esenciales que ustedes pueden ver en pantalla, también se tiene que, se podría decir, establecer cuáles van a ser los insumos médico-quirúrgicos u odontológicos que se necesite para estos botiquines, productos galénicos que se van a utilizar. Aquí no hay ningún tipo de restricción, porque saben que la mayoría de productos galénicos son de venta libre. Estamos hablando ¿de qué medicamentos? A ver, ¿quién me dice el nombre de un galénico? Alcohol, Alcohol, profesor. agua oxigenada, Agua violeta, florida. así es, agua Agua florida, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los galénicos que nosotros conocemos, ¿no? Todos los galénicos que conocemos. Bálsamo de Buda, alumbre, qué sé yo, todos los galénicos que nosotros conocemos. Y también importante ver qué recursos terapéuticos naturales de venta libre van a estar en este establecimiento llamado botiquín, ¿no? Ahí pueden estar tilo, ¿sí? Puede estar eucalipto, si hubiera eucalipto, etcétera, ¿sí? Anís estrella. Anís estrella, tal como menciona su compañera, etcétera. Todos los recursos terapéuticos de origen natural. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Aclarada todas sus dudas hasta ahí? ¿No hay más preguntas, chicos? Muy bien. Ok. Van a quedarse con una tarea. Esta tarea la voy a dejar pendiente todo el día para que ustedes la puedan realizar. Es bastante sencillo, ¿sí? Realiza un listado de las principales enfermedades o síntomas que podemos tratar con medicamentos contenidos en un botiquín. Ustedes tienen la lista de los medicamentos que hay en un botiquín. Entonces van a ver 4 enfermedades, cualquiera, las que a ustedes se les ocurra, y qué medicamentos se utiliza para tratar este síntoma o esta enfermedad. ¿Está claro la tarea? Sí, profesor. ¿Puede ser cualquiera de los medicamentos que usted ha mostrado antes? Los que están en la lista, cojan cualquiera. Cualquiera. ¿Sí? ¿Podría regresar a la anterior diapositiva, por favor? Muy bien. ¿Sí? ¿Está claro? Gracias, profesor. Muy bien. De esos de ahí, Por no, favor, disculpe con su dosificación. No, solamente necesito el nombre. Si ustedes quieren hacerlo más preciso, colocan la dosificación o la duración del tratamiento, qué sé yo. Pero a mí me interesa el síntoma o enfermedad y el medicamento de esta lista que ustedes ven acá. De esta lista que ustedes ven acá. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Muy Ya, bien. profesor. Perfecto. Bastante sencillo, no es muy complicado. Esta tarea va a estar en Canvas, en este momento la publico. Y tienen todo el día para desarrollar, para que puedan hacerlo con tranquilidad en el momento que tengan un poquito más de tiempo. ¿Alguna pregunta final? ¿A qué hora, profesor, lo tenemos que enviar? Acabo de decir que va a estar disponible todo el día.
O sea, quiere decir que va a estar 1 minuto antes de las 12 de la noche. Ok, profesor, gracias. Ya, profesor, muchas gracias. Muy bien. Ok. Profesor, disculpe, es el nombre de los síntomas y el medicamento que se usa, ¿no? Síntomas y el medicamento que se usa. Así es.